chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! Ahora sí. Buenas y calurosas noches, Santiago, cuando son las 11:20 de la noche. Aquí en la ciudad hace un calor, ya casi una noche de verano, a 10 días del plebiscito. Aquí la saluda PH desde un punto de la capital. Me acompaña la cívica Sailor Moon. Hola. ¿Por qué cívica? Bueno, verán que vamos a contar una pequeña historia triste que nos pasó el día que alguien del grupo quiere votar, pero resulta que algo le pasó con su carnet. Entonces, digamos que su carnet está vencido y está fuera del plazo legal, o sea, del rango legal que le permite votar. No, es que dijeron que se podía usar el carnet vencido. Lo dijeron, en mi defensa lo leí. Ya sabes quién fue entonces, quién tiene el carnet vencido de los dos. El punto es que se le venció hace 2 años, entonces comprenderán que... O sea, no 2 años, más de un año. Por eso la Sailor Moon sí. Ay, rayos, les voy a fallar. No les voy a fallar a mis compañeros de votación. Voy a hacer lo posible. Incluso voy a ir a buscar mi pasaporte si es que me resulta. Bien, ahora... Se puede con el pasaporte, ¿cierto? Sí, pero no es legal. Ah, sí, no es legal. Entonces, el tema de hoy queremos hacer, ya calentando el plebiscito, básicamente queremos, se podría decir, hacer un recuerdo, una recapitulación del último gobierno de izquierda real que tuvo este país, que fue el llamado gobierno de la Unidad Popular, o gobierno de la UP, que en el fondo llegó al poder a Salvador Allende Goces a la moneda. ¿Qué opinión te merece que este año se van a celebrar, o se celebran, ¿cuántos? 50 años del comienzo de la Unidad Popular? Bueno, no recuerdo. Terrible recuerdo. La verdad es que uno crece, nosotros, esta generación de gente más joven que no estaba grande en esa época, digamos que no vivimos eso, pero no conozco ningún solo relato que no me diga que había hambre, había desabastecimiento, había pobreza. Entonces no sé qué tan maravilloso fue este gobierno de la Unión Popular. De hecho, en términos históricos y estadísticos, fue el peor gobierno de la historia de nuestro país. Estoy hablando solo en términos objetivos, hablando en términos de estadísticas, de números, de porcentajes de pobreza, de calidad de vida y desnutrición infantil. El peor. ¿Qué opinas tú, nuestro querido HP? PH. Te nombre de computador. Desde mi trinchera. Tu trinchera a todo esto de experto en el tema, la verdad. En el fondo, vamos a entrar a analizar el peor gobierno quizás de Chile en el siglo XX. A todas luces, un mal presidente, peores partidos políticos, un desenlace fatal, pero totalmente esperable, que nos llevan a concluir que, más allá de lo que diga la izquierda renovada, la izquierda que se escandaliza porque un joven se cae por el río, pero a la vez apoyan al gobierno
Maduro, que el presidente del Partido Comunista señala que las marchas sin derecho no son marchas. Ese tipo de Terrible. gente, esa misma gente que va a votar a prueba, que tiene agenda en un pedestal, cuando se vuelve a la época de los 70, siempre tienen mucho que decir sobre esto, pero realmente hay que señalar que este nuevo símbolo de la izquierda chilena se le puede atacar por todos los lados posibles, por todos los flancos, y hoy día lo vamos a ver. Yo no sé los números. Sí, de hecho tienes mucha razón. Hoy día escuché una frase. Los votantes del apruebo son la mejor campaña del rechazo. ¿Por qué? No lo queremos ofender a usted, querido auditor. Nos referimos a que cuando nosotros hablamos de personajes como Allende, por ejemplo, que está en la camiseta y tatuado, ¿no es cierto?, en el pecho de la mitad de los jóvenes que están ahí en las marchas, ¿no es cierto?, de la juventud chilena, que lo tiene como un estandarte de héroe. Tú les preguntas por qué y qué vieron en ese personaje histórico, ¿no es cierto? Y que en el fondo alaban tanto de él para tatuárselo en el pecho, digamos, como la gente que se tatúa a Che Guevara sin saber que el gallo era el tipo, uno de los genocidas más grandes de la historia, era un gallo homofóbico que decía que la revolución no se puede hacer con peluqueros, confesó que le gustaba fusilar personas, incluso él quería, al Che Guevara le pusieron el Che en Guatemala, ¿no es cierto? Pero él iba de Argentina a Guatemala no porque quisiera liberar, ¿no es cierto?, a las naciones y nada por el estilo. Él iba porque quería llegar a Estados Unidos y quería entrar a Estados Unidos a hacer dinero. Así que yo creo que desde ahí se desprende el discurso de estos jóvenes que no tienen idea porque en su vida han leído un libro y han tomado clases de historia como corresponde, ¿no es cierto? Ya sabemos que la educación chilena tiene algunas fallas, pero también ha sido error de nosotros desestimar, ¿no es cierto?, la importancia de la educación cívica en las personas. ¿No? Y es más, cuando Che Guevara visita la Unión Soviética, antes de la traición de Fidel Castro, pide conocer la tumba de Stalin, siendo que Stalin ya había muerto y estaba siendo renegado por todos los crímenes que cometió antes de la guerra. Él sí que fue uno, sino el genocida más grande de la historia después de Mao, ¿no es cierto? Después de Mao yo creo que Stalin se lleva la corona. Mao y Pol Pot. También. Pol Pot, el dictador de Camboya. Fue la hambruna de Camboya fue terrible. Los próceres de la izquierda moderna. Claro. Continúa, por favor, Entonces, cuestionamos lo siguiente, cuando tú le preguntas a un joven de 18 años que están empezando, que tienen todas las esperanzas puestas, ¿no es cierto?, en esta nueva constitución, les preguntas, ¿por qué quieres una nueva constitución? Y balbucean y no saben responder, y cuando tú le preguntas, ¿qué quieres cambiar?, enumeran la FP, ¿no es cierto?, la educación y la salud, sin saber que Chile es uno de los países con mejores índices de salud, de educación y de pensiones. Entonces yo creo que es no es el mejor sistema. Y no hay que ser comunista ni de izquierda, ni amar a Allende, ¿no es cierto?, para querer que las cosas mejoren en nuestro país. En eso estamos todos de acuerdo. Creo que todo Chile simpatiza con la causa. El problema es que esta generación no entiende que esas cosas no se logran con violencia, no se van a lograr en 2 años con una nueva constitución. Hay que hacer pactos sociales a largo plazo. O sea, si tú quieres que la educación en Chile sea gratis, ok, hagámosla gratis en un plazo de aquí a 10 años, ¿no es cierto? Cuando el gobierno logre, en el fondo, ordenar y tener un espacio, digamos que todos sabemos que el Estado es como este leviatán, ¿no es cierto?, este aparato que crece y crece, y mientras más necesidades sociales le ponemos, mientras más exigencias le pedimos, el Estado crece, pero no crece solamente entregando estos servicios, crece en burocracia, crece en, digamos que esta clase administrativa. Entonces, es una joda, mira cómo está Argentina,
es cosa de verlo, si Milei tiene razón en las cosas que habla, es radical, obviamente. Hablas de keynesianismo y no leíste nada de keynesianismo, no sabés nada de keynesianismo. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra. Cuando Argentina tiene una vicepresidenta, a la persona quizás que más ha robado en los últimos 20 años en Argentina, que la Cristina Fernández. Ya, Claro, pero si hasta, realmente tienen alguien que ha mandado a matar gente, que el claro, fiscal Nisman que está investigando un atentado en la embajada del Centro de israelita, fue asesinado durante su gobierno, en investigación. Entonces, ¿qué se puede esperar de cuando hay, hay gente así en el poder? claro, Eso quieren acá para Chile, mm, quieren que hay mucha gente, incluso algunos reportajes, reporteros independientes, obviamente, que vinculan a Cristina Kirchner con el narcotráfico y también con una supuesta, digamos que corrupción en cuanto a las elecciones que sacaron a Macri y pusieron a Fernández en el poder. Entonces digamos que ahí hay algo sospechoso, digamos. ¿recuerdan cuando en la mitad de pandemia, cuando la presidenta del Colegio Médico, la Fisca, Ah, sí, hablamos de ella, sí. esa simpática mujer, tenía como ejemplo el caso argentino de la forma de hacer la cuarentena en Chile, y miren cómo está Argentina ahora, a la fecha, no duplican el muerto, y van a llegar al millón de infectados. O sea, ese ejemplo quieren seguir de verdad. Está palpado ahí realmente que en el fondo no le importa lo hecho, le importa la ideología. Claro, no, es terrible, además, redundando en Chile, esta juventud no conoce historia, no conoce los hechos históricos, han sido educados por profesores de historia con bajo criterio ético, digámoslo así, que no los ayudan a pensar, forman una generación de jóvenes que no piensa mucho, sino que acata lo que escucha, ¿no es cierto? Y lo repite, igual que la prensa chilena, repiten todo, pero es que porque sí, pero es la misma noticia, pero es que, ¿por qué vota a prueba? ¿Por qué no es cierto? Porque la constitución es fea, porque la constitución de Pinochet, ay, señores. Digamos que irrita un poco escuchar esas cosas. ¿Qué te parece a ti? O sea, si tienen como evaluarte a Matamala, bien Matamala, el reportero CNN, claro que estamos mal. Y a la señorita Rincón. Otra más que es como el caballo que llegó arriba de un poste. Nadie sabe cómo llegó hasta arriba. No tiene ningún mérito para empezar, aparte de ser pariente de políticos y de la BBC. Claro. Entonces, si estamos a ese nivel, bueno, aquí va a pasar, ya está pasando ya que está fracturando de a poco el centro político de Chile. Ya. Todos saben que la DC nunca fue un partido decente, en el fondo. La única vez que gobernaron solo realmente fue con Frei Montalva. Pero de ahí para adelante ha sido la peor desastre que le ha pasado a Chile. Porque son ese punto medio que se mezcla entre las dos tendencias. Si te fijas, la democracia chilena en algunos casos, ¿no es cierto?, tira para la derecha y en otros casos tira para la izquierda cuando les conviene, digamos, que se acomodan al clima político, a lo que les conviene y les trae más votos, esa es la verdad. Son conservadores para algunas cosas, pero tremendamente de izquierda para otras. Ya se lo cantaba Víctor Jara. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Pero sigamos con el tema, Selene. Cuéntame, ¿qué más podemos hablar del gobierno de Salvador Allende? Hablemos del gobierno de Salvador Allende. Ay, pero no puedo minimizar la reunión de Zoom, no puedo, ahí está. ¿Qué pasó con Allende? Bueno, primero que nada no vamos a entrar en detalle en la persona de Allende porque creo que hablar de su biografía personal no es tan al caso. Vamos a hablar de su labor. ¿Vamos a omitir el fondo que escondió los nazis o no? No, hablar de eso? hablemos de eso. Aquí se tiran todos los trapitos sucios a la mesa. A ver. Bueno, primero, dime.
No, por favor, empieza con el primer paso que fue la elección de 1970. Por favor. Sí, voy a hablar de la figura de Allende y más que nada porque me gustaría que la gente entendiera la forma de pensar que tenía eh, Allende. No era una persona que la gente cree que era una persona, ¿no es cierto?, súper em, íntegra, que ayudaba a los pobres, ¿no es cierto?, que le gustaba, ¿no es cierto?, la igualdad, etcétera. No es como el Pepe Mujica chileno de la época, no, no, Allende se caracterizó por un gran radicalismo en su forma de pensar y eso tuvo muchas consecuencias. De partida, su tesis universitaria, ¿no es cierto?, se titula Higiene mental y delincuencia, donde él dice que la delincuencia tiene orígenes genéticos. O sea, ahí ya empezamos a dudar de por qué esta persona, ¿no es cierto?, tan educada, vincula la delincuencia con la genética. O sea, imagínate, ya nos encasillan, ¿no es cierto?, por cómo venimos, por nuestra biología, por el solo hecho de ser hombre y mujer. Y además añadirle que gracias a eso tú puedes ser delincuente, yo lo encuentro terrible. O sea, en el fondo la predestinación, cosa que como en el siglo XIX encontramos con Allende efectivamente en su tesis universitaria, donde Sí, quería la eutanasia para todos los indeseados de la sociedad, incluyendo los enfermos mentales y los ladrones. sí, de hecho Bueno, Allende elaboró un proyecto de ley que nunca sacó, ¿no es cierto?, el cajón, que se llama un trípode legislativo en defensa de la raza, que contemplaba la esterilización, por ejemplo, de la gente con enfermedades mentales. o sea, ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo hacían las leyes en Alemania nazi? Que en la Alemania nazi se hacía eso, digámoslo. Fueron en el leyes fondo, aprobadas allá. en el fondo lo que se hace en Corea del Norte hoy en día, como en China, que los crímenes del padre los paga el hijo. O sea, si tu padre fue ladrón y tu abuelo fue ladrón, si seguimos la tesis de Allende, tú también vas a ser ladrón. Y por eso no merece la pena que te multipliques en la tierra. Claro. Eso apunta la tesis universitaria de Allende, que ya en ese tiempo ya empezaba a trabajar el hígado. Sí, ustedes pueden buscar la reseña de Juan Carlos eh, Giratúa, que escribió, ¿no es cierto?, sobre la tesis de Allende. Y él estudió, ¿no es cierto?, su tesis doctoral y dice eh, que él sentía, ¿no es cierto?, un afecto, o quien sienta, más dicho, un afecto por la figura de Allende, o toda la izquierda, en este caso, está a punto de encontrarse con una desagradable sorpresa porque recordarán al expresidente socialista, voy a leer esto porque está bien interesante, recordarán al expresidente socialista de Chile como el revolucionario mártir que tantos jóvenes lloramos en años 70 durante las estremecedoras escenas finales de la batalla de Chile, aquella película inacabable que había que ver por trozos. En realidad, Allende fue un convencido antisemita, un defensor de la predeterminación genética de los delincuentes y, y esto lo extendió, ¿no es cierto?, a árabes y gitanos. Consideró que los revolucionarios eran psicópatas peligrosos que había que tratar como enfermos mentales. Propugnó la penalización de la transmisión de enfermedades venéreas y defendió la esterilización de los alienados mentales, como ya dijimos. Ideas rechazadas por la opinión pública mundial en pleno, con una sola excepción, la Alemania nazi. ¿Por qué Allende defendía estas posturas precisamente en los años 30? O sea, imaginemos eh, de quién hablamos. Uno jamás, yo creo que los jóvenes no tienen idea de esto en el fondo, pero ¿cómo van a relacionar? Y ellos se escandalizarían de que se relacione la figura de Allende con los nazis o con el pensamiento nazi. Si ustedes no creen que estamos inventando esta noticia, les invito a buscar, que busquen en Google al señor Walter Rauch, un nazi, un jerarca nazi de la SS, que Sí, buscaba por crímenes de guerra, que eso es lo que está en Chile, y para que sepan, llegó a Chile el 57 y el famoso cazador de nazis, Simón
Vicente creo que se llama, ¿cierto? En Casa del Nazi. Sí, Hay una creo. fundación que se llama, que ya su nombre es la Casa del Nazi, que es bastante famosa, está en todo el mundo. Simón Wiesenthal efectivamente escribió una carta a Allende pidiendo que, por favor, diera la expedición a la Alemania Occidental de Walter Rauch. Y Allende le dijo que no. ¿Por qué? Porque decía que no se emitía de decisiones del Poder Judicial. Siendo que una de las razones de por qué Ujú, llegó el golpe de Estado a Chile es precisamente porque el Poder Ejecutivo empezó a intervenir en la decisión del Poder Judicial. claro. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué clase de persona es Allende? Dicen que los que defienden no era nazi. Bueno, aquí está el primer ejemplo que se puede dar sobre su pensamiento que ya viene, al parecer, desde la universidad, ¿no? Sí, desde joven él ya pensaba esto. Y bueno, él también habló incluso en un congreso, ¿no es cierto?, del Partido Socialista. Él se definió como marxista-leninista y habló abiertamente de descartar la vía electoral como método para llegar al poder. Y esta postura se completó con la afirmación de que dicho objetivo debería emplearse con los métodos y medios que la lucha revolucionaria haga necesarios. O sea, a Allende le gustaba tanto la revolución que incluso pensaba saltarse, ¿no es cierto?, la constitucionalidad existente para llegar al poder. O sea, fue un llamado a la paz, al parecer. ¿Cómo? Fue un llamado a la paz. Claro. Tomarse el cuerpo la fuerza. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Mm. Irónicamente hablando, claro. Entonces, tenemos por un lado para 1970 una persona que efectivamente cree en la lucha de la vía armada para conseguir el poder, y que para 1970 presenta la llamada Vía Chilena al Socialismo, ya ganar el poder por la democracia. Ujú. Ya, esa es la primera como incongruencia que se puede encontrar en Allende. Claro. No, y de hecho, cuando Allende fue presidente del Senado, dijo en varias ocasiones que apoyaba al movimiento de izquierda revolucionario, al MIR, un grupo que inició la violencia guerrillera en Chile. Entonces es muy extraño que tú, ¿no es cierto?, apoyes la democracia, ¿no es cierto?, respetes las leyes y la paz, y por el otro lado apoyes a grupos radicales de izquierda. O sea, como Tellier, ayer, el comentario de Tellier, eso refleja efectivamente el pensamiento tanto del Partido Comunista como del Socialista. Claro, Diciendo que las marchas sin violencia no son marchas. exactamente, y eso es lo que la juventud cree también ahora, que deben marchar y tienen que destruir todo porque la violencia es el único método para lograr, ¿no es cierto?, lo que quieren, y tienen una concepción radical de que todo debe ser ahora, instantáneo, y que las marchas para que la plata de la FP salga es ahora y hoy día, cuando todos sabemos que cualquier reforma social que tú quieras hacer al Estado requiere tiempo, requiere leyes, requiere estudios. No podemos, por ejemplo, de un día para otro poner educación universitaria gratuita, porque el Estado chileno no es un Estado de país desarrollado, no damos abasto. No hay manera. Podría ser de aquí a unos años más, ¿no es cierto?, con una proyección económica, de ahorro, etcétera, pero instantáneo no va a ser. Por lo tanto, además, estos jóvenes creen que con esta nueva constitución va a empezar a llevar plata del cielo, van a tener mejor salud, van a tener mejor educación, de aquí a 2 años más, como máximo, cuando todos sabemos que eso es ridículo e imposible. O sea, usted no puede creer eso. Si usted es una persona razonable, conoce de economía, puede estudiar y leer, ¿no es cierto?, y entender que para llegar a ese nivel de desarrollo, ¿no es cierto?, tendríamos que ser una economía rica. Y rica digo tremendamente rica, 12 veces el PIB de Chile, como una economía como Alemania. Tener petróleo o algo así. ¿Cómo? Tener, tener petróleo o algo así a la mano para llegar a ese nivel de Bien, desarrollo. claro. Además, toda esa gente que se quiere comprar con Europa, con el desarrollo que logra el viejo mundo, hay que recordar que eso se construyó sobre todo guerras mundiales. Claro, o sea, mira, Un, Europa tuvo que aprender la lección a la fuerza. un, Imagínate, un,
¿Mm? Es un nivel de matanza que nunca se verá en Chile, aquí en América nunca se va a ver. Para empezar. Claro, los ciudadanos europeos tuvieron que aprender a transar, porque era transar o seguir muriendo, no fue, ellos la cultura que ellos tienen no es gratuita, por eso muchos de ellos son nacionalistas, porque valoran, ¿no sé, el valor de lo que es la patria. Y acá en Chile, estos niñitos, es que son terroristas, es la verdad. Usted busque la definición de terrorismo, sepa qué terrorismo significa, ¿no es cierto? Son terroristas y están quemando la bandera, un símbolo patrio. Entonces yo pienso, ¿qué tienen en la cabeza? No mucho parece. No, 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 no. O alguien le ha estado mintiendo. Y aquí igual yo creo que suena también a un mito que se está llevando a cabo, sobre todo estas figuras como Allende. Quizás lo están mitificando. Claro. Y ahora quiero que nos hables de cómo llegó Allende al poder. Yo he Ya, escuchado siempre que Allende llegó con 1/3 de las votaciones, que es como más o menos un 33%, que es lo que llevó a Hitler al poder, más o menos. Un 33% de los votos, que no es o sea, mayoría por ningún motivo, en una democracia por lo menos. o sea, llegada la elección del 70, habían habían tres candidatos para llegar a la moneda. Estaba Ujú, Salvador Allende por la Unidad Popular, ujú, eh, Pérez Sukovich por la DC y Jorge Alessandri por el Partido Nacional de aquel tiempo, que quería dar Renovación Nacional. Bien. ujú. Y las elecciones cada uno tuvo más o menos 30, 31, 32%. Bien. Entonces, dada la elección tan apretada, el Senado tenía que elegir al presidente de la República, de acuerdo a lo estipulado en la Constitución de 1925. Por Dios, imagínate hoy en día entregarle al Senado chileno, al Senado, ese Senado que es el mejor pagado del mundo y el más ineficiente del mundo, a ese Senado que le entregáramos la elección de nuestro presidente, imagínate. Ujú. Entonces, Mm, el punto es que el proyecto de la DC no funcionó, porque en el fondo, después de Simón Montalva, debería haber ganado otro DC, pero no fue así porque la gente no confió en su proyecto. ujú, Y como sentían que votar por Alessandria era reducir la reforma hecha, llegaron a un acuerdo con la Unión Popular de las llamadas garantías constitucionales, acuerdo de las garantías constitucionales, donde según el ADC, la Unión ujú. Popular se comprometía a que estando en el poder, respetaría la Constitución. Y así fue Ya. como firmado este acuerdo, que finalmente el Senado elige a Salvador Allende como presidente. O sea, en el Que, fondo ahí la ujú, DC muestra su lado más DC, po, ya, donde calienta el sol. ¿No? amarillo. Sí, a cagar, parece pato. O Sí. es el pap de Dirty Pap, esa wea, pap. No, y además, pensando en que Allende no respetó la Constitución. Bueno, que Entonces, yo, más, claro. sinceramente, yo no sé qué esperaban de ese acuerdo. O sea, tanto llegó a su ambición política que fueron capaces de entregar el país a una persona que ya se había postulado antes como 4 veces de presidente, que Mm, sabía mandar sus comentarios de llegar a poder a la fuerza. ¿Realmente iban a confiar en alguien así o se cegaron de poder? Ahí claro, están metidos Saldívar, el chico Saldívar, el, se metió Saldívar fue Pucho, presidente del Senado años. Pucho también, Mm, está metido Onofre Jarpa. O sea, toda la vieja guardia de la DC, la que volvió el 90 con la democracia diciendo que iban a cambiar Chile, esos mismos le entregaron el poder a Allende en bandeja. claro. Y son responsables de lo que tiene Chino después, Mm, a mi parecer. no, y si tú lo ves, no es alguien que haya ganado por mayoría. No, 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 Allende no fue mayoría desde un No principio. fue, o sea, no fue mayoría Claro, absoluta. claro. De hecho, la constitución del 80, ya que está también en boca, efectivamente, este, para que alguien sea elegido presidente tiene que tener el 50+1 de los votos total, válidamente emitidos. O sea, Mm, gana con mayoría absoluta efectivamente, no con mayoría relativa. Eso fue claro. todo lo que pasó en 1970. Y eso es uno de los principales garantes también de que grupos minoritarios se hagan con el poder.
Porque, por ejemplo, si surge un grupo minoritario, no sé, de tendencia, por ejemplo, neonazista hoy día, y quieren llegar al poder, en el fondo, si salen con un tercio de la población que los vota, en el fondo, jamás van a poder llegar al poder simplemente porque necesitan más de la mitad de la población que esté de acuerdo, ¿no es cierto?, con sus ideas. Que eso es algo que la verdad yo siento que refuerza la democracia. Pero que en el fondo hay que ver el caso de Austria. ¿Qué pasa en Austria? En Cuéntame. Austria el auge de la ultraderecha en estos últimos años ha sido importante y en parte porque toda la idea de centro, derecha moderada, sucumbieron con la izquierda. Entonces se dio vuelta la tortilla y ahora la gente de ultraderecha gobierna con los de centro en coaliciones. Mm. Entonces sí, ustedes verán que comprenderán que si llegamos a ese extremo en Chile, no sé hasta dónde vamos a llegar sinceramente. Pero bien, volvamos con Allende y los primeros años de la Unidad Popular. ¿Qué puedo decir al respecto? Va a sonar fuerte esto, pero voy a gritar, desastre económico, es que eso fue, perdón a los que aman la figura de Allende, pero su gobierno fue un desastre económico, gigante, gigante, cuando me refiero a gigante, que había gente muriendo de hambre en las calles. Ustedes pueden preguntarle, ¿no es cierto?, a sus abuelos, a sus bisabuelos, quienes vivieron esto en esta época. Eran muy pocas personas las que tenían acceso a alimentos, ¿no es cierto? El resto teníamos que hacer la fila en el mercado negro. Hablo como si yo hubiese estado ahí. Y la verdad es que la gente que tenía acceso a alimentos eran quienes tenían, ¿no es cierto?, una agendita donde eran adeptos, ¿no es cierto?, o partidarios del gobierno de Allende. Esas ¿No? personas siempre tenían, Sí. ¿cómo se llamaba eso? Tenía un Había nombre. un carnet de Ese, militancia. ese. Ya, Con ese carnet a ti el gobierno te daba alimentos, pero el ahora resto lo, del nie- chileno estaba muerto de hambre. ahora lo niegan, pero todos saben que así fue. Ya, Mira, la gente de esa época con la que yo he hablado lo ha reconocido. Yo he dicho, pero si había o sea, usted dice que se muere de hambre, pero los militantes del partido, del presidente que usted tanto habla y de que es con quien se llena la boca, le entrega ¿no es cierto?, un carnet de militancia, y esas personas siempre tenían comida. Y lo reconocen y dicen, sí, yo tenía una vecina que tenía y siempre tenía. Y entonces, terrible. claro, eso en el plano económico, con la hiperinflación del 200%, con el desabastecimiento, con el famoso paro de octubre de camioneros del 72. Pero yo quiero ir más allá, yo quiero ver a la versión ya como política. O sea, claro, se puede alegar que efectivamente hubo una intervención de Estados Unidos, hubo una infiltración de la CIA, Sí, pero sí, eso no se puede negar, pero también acuérdate que hubo una intervención de Cuba en Chile también con Allende. Allende o sea, era un y mugre, digamos, con Cuba, y Cuba también introdujo dinero a Chile. la intervención de Cuba, por no decir la intervención soviética, en el fondo, que Claro, claro, de la estaba acá. época. Estaban acá, y de hecho, Allende recibía dinero de Cuba, y es más, Allende intentó comprar a Pinochet antes de que fuera el golpe de Estado. Allende quería asegurarse de que Pinochet y las Fuerzas Armadas estuviesen de su lado, y le ofreció dinero de Cuba a Pinochet. Pinochet, gracias a Dios, tenía, ¿no es cierto?, la cabeza bien puesta para haber rechazado ese dinero. O sea, Porque aquí, imagínate, el presidente estaba comprando a las Fuerzas Armadas de su propio país para que le obedecieran. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? o sea, máxima corrupción, pues, en el fondo. Tremenda, tremenda. Es más, yo lo que quiero resaltar también es como su lado de político. Fue un mal político. O sea, para empezar, si no pudo controlar al grupo que lo llevó al poder. Si en el fondo, tanto el MAPI como el MIR se distanciaron de Allende precisamente porque no fue capaz de apurar aún más la revolución. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo gobernaba Allende? ¿Quién lo apoyaba al final? Ya para el golpe de Estado, ¿quién lo apoyaba realmente? Porque para empezar, todos los políticos destacados fueron los primeros que arrancaron para el golpe de Estado. O sea, tengan Claro, claro ya estaban fuera del país. aquí la gente que más
sufrió los golpes de Estado fue la gente de la calle, Claro. La gente pobre. Podemos decir. Claro, todos los que vivieron esa tensión, ese asedio, eso, bueno, también la violencia del gobierno militar no la podemos negar. En el fondo, ese asedio militar de no poder salir a la calle a cierta hora, de que se te restrinjan tus libertades, de que no puedas hablar en contra del gobierno. También hizo Allende, Allende también suprimió la oposición, digamos. Porque en el fondo, toda la gente que hablaba de compañeros, de que vamos a la revolución, en el fondo fue lo primero que arrancaron, y fue lo que dejaron solo a la gente de la población que en el fondo sentía que efectivamente podía cambiar sus vidas, pero no fue así. Claro, No fue así. los que hoy día se les llama guerrilleros de cafetera, puestos que tienen sus casas en Europa, ¿no es cierto? Y aquí en Chile, en ciertos lugares altos de Santiago, privilegiados, y llaman a la revolución diciendo que hay que quebrar huevos en toda revolución y que la revolución tiene que ser violenta, pero ellos no la van a vivir, no la viven y no la van a vivir porque están en su, claro, están en otro... Mientras no rompa su huevo no van a decir nada, ese es el punto. Claro, claro. No, ellos creen que su calidad de vida no se va a cambiar si llegara a pasar algo. Y es muy posible que sea cierto que no les pase nada, porque ellos pueden irse a otro país, ¿no es cierto? Tienen carreras. Al principio. Sí. Recuerden que cuando empezó la pandemia, una actriz chilena comunista pedía por favor que la sacaran de Cuba. ¿Recuerdan o no? Que sí, recuerdo. La misma actriz que defendía al pueblo, que había que seguir el ejemplo de Cuba. Bueno, cuando vivió en Cuba, la realidad de los cubanos, ¿qué le pasó? Yo conozco mucha gente cubana y me dicen, no me hables de los comunistas, no me hables de lo que pasó en Cuba, no me hables de Fidel Castro, lo odian, porque dicen, sufrimos hambre, no teníamos para vestirnos, no teníamos dónde comprar, vinieron arrancando, por algo están en Chile también y lo declaran, nosotros arrancamos de Cuba. Donde la izquierda alega que tiene la mejor educación del mundo porque es gratis y los mejores médicos del mundo. ¿Usted sabe cuánto gana un médico cubano? Gana menos de $12 al día. Y, o sea, yo pienso, ¿cómo es que tu libertad está tan constreñida que ni siquiera puedes elegir dónde trabajar? Porque el Estado es el único empleador que te va a pagar siempre el mismo sueldo, hagas lo que hagas. Es terrible no poder elegir. Bueno, por eso el ejemplo a seguir para estas personas es Cuba. Terrible, porque es que yo creo que es como, a mí me da rabia que digan, no, es que Venezuela y Maduro tienen la mejor educación y todo es gratis, algo gratis, y yo digo, pero ¿cómo eres tonto que no ves televisión ni siquiera? Que toda la gente de Venezuela se viene arrancando a Chile y dicen, yo me arranqué de allá y no me puedo creer que tú digas que ese es un país ideal para vivir. Y no se vienen arrancando solamente porque pasaban hambre, fueron torturados, fueron perseguidos políticos. Entonces, señores, por favor, un día en un programa en la radio decían, una vez Maduro dijo que quería que toda la gente de Cuba tuviera huevos. Entonces él iba ¿cómo se dice? A poner un precio fijo a los huevos. Sí, fijar los huevos, sí. ¿Sabéis qué pasó en Venezuela? ¿Qué pasó? Al otro día nadie más en Venezuela volvió a ver un huevo. Entonces, ¿tú de qué estás hablando? O sea, la gente no es tonta tampoco. Pregúntele usted a todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, cubanos y venezolanos que han venido a Chile. Dígale, pregunte usted y averigüe por sus propios medios, ¿qué le dicen del país de donde arrancaron y por qué están en Chile? O sea, es ese tipo de personas que apoyan a estos regímenes quieren eso para Chile, realmente. Niega la realidad. El otro día me mandaron una campaña de gente chilenos que viven en Portugal. La derecha está realizando una campaña del terror, usando como siempre el modelo venezolano como ejemplo. Pero ojo, que aquí en Portugal
también se cambió la Constitución. Haciendo un video para la prueba, qué bonito la prueba, porque Portugal es maravilloso, porque en Portugal tuvimos un cambio de constitución y eso nos trajo a la gloria y Portugal está lindo y no sé qué, y Chile también debe ser así y debe, porque Portugal tiene educación gratis, Chile debe tener educación gratis. Y yo me reía y pensaba, qué bonito se ve el panorama desde fuera, qué bonito sería si yo estuviese en Europa, con todos, ¿no es cierto?, viviendo en una sociedad desarrollada, en un país desarrollado, en un país con seguridad social, democrático, con una libertad económica, ¿no es cierto?, y con un PIB 12 veces, 20 veces el de Chile. Es ridículo. No podemos esperar que un país como el nuestro, que es un país que está emergiendo, que está comenzando, que es mucho menos desarrollado que los países europeos, tenga el mismo nivel de gasto. Además, todos sabemos que hay algo fatal que cometen y que de hecho por eso muchos países en Europa están, digamos que, en problemas, como pasa en Argentina. Cuando el Estado otorga un beneficio, no lo puede revertir jamás. Es decir, si el Estado chileno entrega educación universitaria gratuita el día de mañana, el Estado chileno no puede decir 3 días después que ya no va a haber educación gratuita y la quita. No puede hacer eso, el Estado no puede retroceder en el gasto, solo crecer. Por lo tanto, imagínense que el Estado chileno dijera de un día para otro, ¿no es cierto?, que la educación en Chile va a ser gratuita, básica, media, universitaria. Ya va a pasar ahora. Claro. Ya, parece que a esta gente le falta conexión con la realidad, parece como que no están conectados con algo, Sí. no sé qué ven. Y eso nació a partir de que mucha gente siente que Chile le debe algo por lo que pasó hace tiempo. Claro, Para empezar. creen que la vulneración de los derechos humanos justifica la violencia. Creen que el camino, ¿no es cierto?, de ir contra las Fuerzas Armadas y de orden es, en el fondo, una redención por la pérdida de los derechos humanos que hubo en dictadura, cuando todos sabemos que no es así y que de hecho es todo lo contrario. ¿Quién ejerce soberanía del Estado chileno en este momento? Aunque a usted no le guste, la soberanía del Estado lo ejercen las Fuerzas Armadas y de orden y de policía. O sea, ¿cómo estaría usted, no es cierto, con 100 barcos chinos que hay en la frontera y resulta que la Armada chilena desaparece? ¿Quién defiende el territorio? Porque no lo queramos. Chile está vinculado directamente en su historia democrática, historia republicana, podríamos decir, Claro. está ligada fuertemente con sus fuerzas armadas, o sea, de la independencia, de los golpes de Estado, de todo lo relevante que ha pasado a este país, pasa por las fuerzas armadas. Y Claro. cuando llegan con este pensamiento prusiano, simplemente comienzan a ver de otra forma la realidad de la guerra y lleva obviamente a los acontecidos del 1890, después de 1891, 1924 y 73, porque Claro. así es su pensamiento. O sea, Mm. pero no se sorprenda que, cómo los militares fueron capaces de intervenir en un sistema democrático, lo han hecho siempre, toda la vida. Sí. Desde que Chile es Chile están metidos los militares. De Así es. hecho, pensando desde otra perspectiva, por favor, gente, entiendan que uno nunca está justificando la vulneración de los derechos humanos, pero sí hay que hablar de hechos históricos y creo que el golpe de Estado fue la defensa de nuestras Fuerzas Armadas en protección del Estado, en protección de lo que estaba pasando en el país. ¿Me entiendes tú? Porque si tú como soldado ves que la gente se está muriendo de hambre con un presidente, ¿no es cierto?, que no está haciendo lo que debe y todo lo contrario, está corrompido, está ofreciéndole dinero al jefe del ejército, ¿qué piensas tú? Pues que era obvio que iba a pasar eso, o sea, es esperar, y gracias a Dios tenemos ahora
militares que han entregado absoluta cooperación, incluso más de la que deberían, yo creo, con, ¿no es cierto?, la institución internacional, la Amnistía Internacional, derechos humanos, etcétera, y tienen que estar constantemente justificándose por hacer su trabajo, que es defender la soberanía del país. Porque aunque a usted no le guste, estos niñitos terroristas que andan tirando, ¿no es cierto?, escombros, rompiendo y saqueando casas, andan con armas también. Por lo tanto, son actos de terrorismo que deben ser combatidos. Y quien ejerce la soberanía del Estado son las Fuerzas Armadas y de orden. Por lo tanto, que a usted no le guste, si estos cabros siguen haciendo estupideces, es bastante razonable, ¿no?, que las Fuerzas Armadas intervengan. Y va a pasar si siguen haciendo esas estupideces. Es como la historia que se vuelve a repetir, simplemente. Es que yo siempre digo lo mismo, la historia se vuelve a repetir. Bueno, yo quería hablar también del tema económico. ¿Qué hizo Allende que nos hizo caer, ¿no es cierto?, económicamente? Bueno, Allende no recibió tampoco un país económicamente pujante. Recibió un Chile estancado. Chile, ¿no es cierto?, en esa época no presentaba tampoco las mejores tasas de crecimiento, que era alrededor de 1%. O sea, Él mantuvo a los... crecía normalmente lo que se crece ahora después de la pandemia y después del llamado estallido social. Claro, Es así crecía Chile para ese tiempo. Era un país pobre, siempre lo hemos sido, sí, pero había cierta actividad económica. O sea, se había nacionalizado el cobre y se estaba empezando a ya un proceso de una pequeña apertura de la economía mundial. No como ahora, efectivamente, pero sí pero había claro, cierta actividad política después del 25 que sí, daba garantía a los países que Chile era una buena parte para invertir en eso, claro. hasta 1970. Mira, tras llegar al poder, Allende, bueno, nacionalizó todo tipo de empresas, incluyendo negocios agrícolas, compañías mineras, etcétera. Realizó varios aumentos salariales de hasta un 20% de los sueldos. Sin embargo, eso terminó siendo una ilusión, ¿no es cierto?, debido a la inflación pujante que durante los 3 años de gobierno, ¿no es cierto?, redujo significativamente el poder adquisitivo de los trabajadores. O sea, les subió el sueldo, pero a la vez todas sus medidas generaron inflación desbordada. Yo creo que eso fue y es lo que pasa en Argentina ahora, con la inflación desbordada, los precios subieron, no sé, un 216,7% creo en el 1972, un 605,9% en 1973. Por lo tanto, aunque a usted le hubiesen subido el sueldo, tampoco le iba a alcanzar para comer porque los precios de la comida eran mucho más altos. Y O sea, uh-huh, efectivamente esa época el mayor problema de los estados era la inflación. Ahora quizá no, hoy por hoy la inflación es bien poca, pero fue todo un proceso que llevó a que la inflación se dejara de ser tan problemática. O sea, efectivamente hasta 1978 la inflación fue el tema de la economía chilena, sin duda. claro. Y toda la inflación empezó efectivamente con la reforma puesta por Allende. Y finalmente, ¿no es cierto? Entre 1972 y 1973 Chile ya entra en una recesión económica. El problema fiscal en el gobierno de Allende era notable. Es decir, si bien su campaña presidencial estuvo marcada por la promesa de aumentar la recaudación al extraer más impuestos ¿no es cierto?, a las empresas. Sin embargo, los ingresos del arca fiscales igualmente disminuyeron y el gasto público creció de manera disparada, hasta desde un 26,4% a un 44,9%. Bueno, las reservas internacionales de Chile disminuyeron, la balanza comercial pasó de superávit de 246 millones a un déficit de 73 millones. Y el mercado negro se disparó como la única forma de escapar del desabastecimiento. O sea, en apenas 3 años, Allende destrozó la economía. Yo creo que, o sea, a ver, Allende no recibió
como te digo, una economía pujante, pero tampoco recibió una economía estancada. Y lamentablemente la consecuencia de sus políticas generó, ¿no es cierto?, una inflación y una recesión que no puede ser negada. Ahora, yo no sé cuáles fueron sus grandes políticas de gasto. O sea, en el fondo fue las expropiaciones que se realizó a tonta y a loca. Ya se expropiaban empresas efectivamente que producían Ujú. bienes de consumo, pero también se expropiaban fábricas de escoba, por ejemplo. ¿Para qué? Para barrer con el fascismo, literal. O sea, se siguió una política de expropiar que no fue consecuente ni fue lógica, que empezó a estancar la economía. O sea, hay que recordar que el paro de octubre camionero fue un paro profesional, de los profesionales, de los colegios profesionales de Santiago, de abogados, de ingenieros, Sí, y eso fue por el mismo tema que mencionamos en el video anterior de la papelera, ¿te acuerdas? claro. En el Entonces, fondo, Allende estaba suprimiendo la crítica y la oposición. ¿Cómo fue? Cerró la papelera, que era el lugar donde se imprimía el diario El no, Mercurio, que era claro, quería, el único diario de oposición a su gobierno, en el fondo. quería comprar la papelera en el fondo. En el fondo Claro. era dejar sin papelera el Mercurio y todos los diarios de oposición. Claro, y la gente no estaba nada contenta con su gobierno y tampoco nada contenta con estas medidas. De hecho, el gremio de camioneros, el gremio de agricultores, el gremio de periodistas, se le fueron, no todos los periodistas, se le fueron en contra, ¿no es cierto?, en un gran paro nacional. Eso fue, así, de esa manera fue de a poco deteriorando la convivencia nacional, hasta que llegó el día indicado, ¿no? Que fue Claro. toda la destrucción moral y económica del país llegó a ese punto. Mm, Recordar que ustedes, no sé si conocen a Mirko Macari, ¿lo no, conocen? yo no Es lo un, conozco. es un cientista político que tiene un tono de voz bastante particular porque tuvo se enfermó cuando niño y tuvo una enfermedad de la garganta que no fue bien cuidada, entonces habla de una manera peculiar, no Ujú. graciosa pero peculiar. Señala que todos los escándalos de corrupción del país, que es transversal, que ha sido transversal en Chile, Ujú. nacen a partir del golpe de Estado porque ahí se rompió la moralidad de la política chilena. O sea, me está diciendo este hombre que 40 años después del golpe estamos siguiendo echando la culpa a los milicos por la inmoralidad de los políticos actuales, me están hueveando. O sea, ese es el mal de la actualidad, son incapaces Mm. de reconocer sus debilidades, son capaces de asumir sus responsabilidades. Y Y el no, dice ejemplo de que Mirko, ¿sí? sí, sigue, sigue. Y el ejemplo que da Mirko Macari es el claro ejemplo de lo que es un militante, ¿cachai? Ya un militante nunca va a asumir con su responsabilidad, siempre va a ser culpa del sistema, siempre va a ser culpa del Estado, siempre va a ser culpa de otro menos del mismo. Claro, Y eso es lo que cuesta. nosotros, Mira, en- muchos sociólogos escriben también sobre cómo un ser humano puede abdicar, ¿no es cierto?, pasar de medios a fines inmediatamente y supeditar eh, la culpabilidad de lo que hacen en la autoridad o en otra persona. Es algo que nos pasa a todos, ¿no es cierto? Y le pasó, por ejemplo, Hannah Arendt escribe sobre esto, búsquenlo si quieren, tiene varios, Eichmann en Jerusalén y otros. eh, Principalmente ella habla de que, claro, pues en el fondo este soldado nazi eh, matando gente, ¿no es cierto? O mandando a matar gente, ¿no es cierto? Y sabían que iban por el trencito en camino, ¿no es cierto?, a los campos de concentración. El soldado nazi decía, esto es una orden, y supeditaban la responsabilidad de sus acciones en sus superiores, o en el mismo Führer, ¿no es cierto?, Hitler. Entonces, obviamente, digamos que su modo de proceder es como si todo lo que yo hiciera no fuera culpa mía, porque yo considero que lo que yo hago es seguir órdenes. es Es como lo fuerte que, pensarlo así, la- claro. lo que pasó con la bomba atómica, que en el fondo se podría echar la culpa a la gente que manejaba el avión o, o simplemente seguían órdenes. ¿Mm? Claro, cuando uno comete, ya cuando llegamos al punto, por ejemplo, de cosas como crímenes contra la humanidad o contra el ser humano, ¿cuál es el límite? Yo creo que, y estoy segura, ¿no es cierto?, que ningún chileno, por favor, ningún chileno
justificaría los actos de lo que pasó, ¿no es cierto?, en Chile del 73 en adelante con el gobierno militar. Sería Nadie. nadie, o sea, todos somos chilenos, es como decir que no, por mucho que uno piense, ¿no es cierto?, o entienda o crea que Allende no fue el ideal de persona, no por eso vamos a justificar, ¿no es cierto?, lo que pasó. Pero tampoco puedo decir, ¿no es cierto?, que es como difícil de explicarlo, que cuando Pinochet hizo lo que hizo, yo no creo que él estuviese pensando, ¿no es cierto?, en matar y torturar. Él estaba pensando en proteger el país. ¿Por qué? Porque Allende, ¿no es cierto?, no solamente asedió la economía, o sea, también era una persona que tuvo atropellos reiterados a las resoluciones del Congreso. O sea, él, digámoslo así, se pasaba por la raja de la Constitución todos los días. Entonces el Congreso tampoco podía limitar su poder. Hubo una votación, 81 votos a favor y 47 en contra, donde la Cámara del Senado declaró que el gobierno de Allende había violado gravemente la Constitución chilena. El 63% de los diputados estaban acusaban al presidente y su gobierno de 20 violaciones concretas a la Constitución, incluyendo el amparo de grupos armados, la tortura, las detenciones ilegales, la mordaza de la prensa libre, la manipulación de la educación y la confiscación de la propiedad privada. O sea, Allende era acusado en ese momento de lo mismo que se le acusó a Pinochet. O sea, en el fondo, claro, nunca sabremos qué ha pasado más adelante porque se cortó de raíz todo aquel proceso. Así que puede Claro, ser una de las grandes preguntas de la historia de Chile. claro, ¿no? Y piensa tú que se enseña a los niños en los colegios que Pinochet era casi un vampiro, un Hitler chileno, un asesino, que es lo peor de la humanidad, que no sé qué. Y en realidad, si tú te fijas, en la figura de Pinochet recae todos los acontecimientos y todas las violaciones de los derechos humanos recaen en su responsabilidad, siendo que había cientos de oficiales y personas que no eran oficiales que también torturaban y violaban los derechos de las personas. Entonces, también no podemos echarle la culpa de todo a los personajes históricos, porque mal que mal es una persona. Una persona no puede, por mucho que Hitler, ¿no es cierto?, haya generado, ¿no es cierto?, las SS, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, él no mató con su mano a todos los judíos que murieron en los campos de concentración. Hay Bueno, que que verlo como una figura histórica. muchos lo hicieron para sacarse la culpa. Claro, En el fondo, recordar que no fue gente solo militar ni gente de la servicio de inteligencia. Hubo metido mucha gente ahí, de doctores, enfermeras, civiles. de todos lados. Y sabes tú que yo siempre he creído que el estado de una sociedad es reflejo de sus ciudadanos. O sea, yo sé que obviamente era difícil pelear contra quien tenía las fuerzas, ¿no es cierto?, el poder, digamos, el monopolio de la violencia en ese momento, que era Pinochet, pero nosotros como sociedad llegamos a ese punto. No es que fuera culpa de los ciudadanos, pero quien gobierna es reflejo del estado de la sociedad. Claro. Entonces, en ese momento Chile vivió a lo mejor un bajo momento social, porque si te fijas, un líder que es violento significa que la sociedad es temerosa. Y No, es no ridículo. podemos, no se puede sustraer a Pinochet de la sociedad que lo formó, pues. Exactamente. Y mal que mal, a la gente no le guste o no, las Fuerzas Armadas, los policías, los carabineros y los militares, la Fuerza Aérea, son reflejo de nuestra sociedad. ¿Me entiendes tú? Porque un carabinero que sirva a la sociedad, que está dispuesto a dar su vida, como muchos lo hacen hoy en día, no habla mal de la sociedad. Eh, del Congreso Pleno, me acuerdo, mal no recuerdo, que señalando que Allende estaba fuera de la Constitución. Mm, Eso fue como la antesala inmediata del golpe, y fue eso, claro, cuando ya se peleó totalmente con el poder legislativo. claro, y piensa tú lo siguiente, es un gobernante que gobierna fuera de la Constitución, es un gobernante que no está siendo legítimo, no está respetando la democracia. Entonces digamos que él ya era, digámoslo así, un potencial dictador.
mucho Claro. mucho antes de que Pinochet lo sacara. Entonces, Pero bueno, en conclusión, ¿qué podríamos hacer del gobierno Allende? Ya, yo diría que fue un mal gobierno, tanto desde el punto de vista económico como en lo político. Un presidente que no fue capaz de controlar su propio lado, su propio grupo que la apoyaba. claro. Entonces, en el fondo, suma y resta, fue un gobierno que mereció terminar como terminó. Sí. Fue bueno, Sí. fue necesario, sí. Fue algo que aún nos duele, efectivamente, pero Ujú. con lo hecho en la mano, a la vista, efectivamente, otra salida, yo creo que no había. Claro, no, y hay que asumir la historia de Chile, ya. Bien, siendo Bien. las 12:35 de la noche, mira, nos fuimos Oh, a la medianoche. a la extensión, qué bueno que no hay que quitar el audio. Menos mal. Se despide aquí PH, Sailor Moon, Me adiós. despido. Adiós. Y nos veremos pronto en un nuevo capítulo porque ya se viene El el tongo de agua. plebiscito. Estamos a 9 días del plebiscito, así que va a haber un Uh, programa especial solo por eso. Así que sí. nos estamos viendo pronto. Bien, aquí PH se despide deseándole buenas noches y que me escuchan y ahora no.